Muy buenas noches. Damos gracias al Señor por esta maravillosa oportunidad que nos permite compartir su palabra, pidiéndole que a través del Espíritu Santo sea el conductor, o mejor, la persona encargada de disponer los corazones y el mensaje para que éste sea recibido tal como Dios lo anhela y lo desea, con disposición en el corazón, para la honra y gloria de Dios. Y que compartir este mensaje pueda incidir en aquellos que ya conocen al Señor, para que haya una mayor expresión de Cristo en sus corazones. Igualmente, para notificarle a todo aquel que escucha, a cada amigo que escucha por primera vez, para notificarle que en su corazón Dios colocó una semilla que se llama Cristo, que solamente es necesario que Él disponga, que anhele en su interior que esa semilla se constituya en la vida que realmente contiene, que no es otra que la vida la vida de Dios. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Amén. Saludamos a cada uno de todos los hermanos que se puedan conectar a los que posteriormente escuchen este mensaje. De manera especial el hermano Manuel Celia Vergara, igualmente a la hermana Marcela Pinzón, a mi esposa Piedad Pacheco, y para todos aquellos, reitero, que hoy o posteriormente escuchen este mensaje, este compartir. Le he dado el título a lo que vamos a compartir: no es lo mismo manifestar a Cristo y que Cristo se manifieste por medio de nosotros. No es igual que el hombre trate de manifestar a Cristo y que Cristo se manifieste a través de sus hijos, a través de su cuerpo, a través de la iglesia. No es lo mismo. Cristo como el Evangelio, escúchenme, Cristo como el Evangelio, como la gracia de Dios, como la gloria de Dios, como la vida de Dios, como la luz de Dios, como la verdad de Dios, son una realidad sustancial que se determina o se imparte en el corazón y se procesa allí mismo. Y desde allí se manifiesta espontáneamente, sin que se necesite para ello intervención humana. Le voy a repetir nuevamente: Cristo, así como el Evangelio de Dios, la gracia de Dios, la gloria de Dios, la vida de Dios, la luz de Dios y la verdad de Dios, son una misma sustancia, una misma realidad sustancial, que se implanta o determina y se procesa en el alma, en el corazón de los hombres. Y desde allí se manifiesta espontáneamente, sin que se necesite o requiera colaboración humana para ello. Cuando naturalmente sembramos una semilla y esa semilla es recibida por una tierra fértil que la coge, obviamente comienza a germinar, comienza a crecer esa vida. Y cuando ese árbol crece, comienza a dar fruto, sin que se necesite, escuche, intervención del hombre para ese proceso. Ahora, no se desconoce que hay productos que ayudan para que la semilla tenga una recensión aceptable, obvia, positiva, pero cuando el fruto que da ese árbol cuando crece es espontáneo. No se necesita, reitero, intervención en fuerza del hombre para que ese fruto salga o nazca. La semilla que Dios siembra en el corazón del hombre, cuando es aceptada,
Cuando ese corazón se constituye en una tierra fértil, obviamente comienza a germinar, a crecer y dar fruto. He dicho que Cristo es igual a la gloria de Dios, es igual al Evangelio de Dios, es lo mismo que la vida de Dios, que la gracia de Dios, que la luz de Dios, que la verdad de Dios. Todas esas realidades son una misma realidad sustancial, que se imparte, se siembra y procesa en el alma de los hombres. Y cuando allá es recepcionada, comienza a producir y se manifiesta espontáneamente sin que se requiera o necesite de ayuda del hombre para eso. Dice la palabra en Colosenses 2:9, porque en Él, hablando de Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de Dios. No hay nada de Dios que no esté en Cristo. Jesús dijo en Juan, todo lo del Padre es mío. Todo lo del Padre es mío. Todo sin excepción. Miren, las realidades espirituales de Dios, todas sin excepción, están en Cristo y son Cristo mismo. Todas las realidades espirituales a las que hice mención y otras tantas están en Cristo y son Cristo mismo. El Evangelio de Dios realmente es Cristo mismo. Esa fue la primera que mencionamos, el Evangelio de Dios. En la Escritura existen varias expresiones acerca del Evangelio. Aparece como el Evangelio de Jesús, el Evangelio del Reino, el Evangelio del Reino de Dios, el Evangelio de la Gracia, el Evangelio de la Paz, el Evangelio de Dios, y así sucesivamente, muchas otras. Pero todos conllevan a lo mismo, a un solo, al Evangelio, a una realidad. Hace varias semanas compartimos un tema que titulamos el Evangelio y la religión. Y dimos unas definiciones sencillas de ambos. De la religión se dijo que es todo aquello que el hombre ha hecho, todo lo que el hombre hace y todo lo que el hombre hará para buscar o para acercarse a Dios. Lo que obviamente ha resultado y va a resultar inoficioso, engañoso, inútil, vacío o vano, porque jamás lo va a encontrar. Religión es todo lo que el hombre ha inventado, todo lo que sale de la mente del hombre natural. Escúchenme, todo lo que sale de la mente natural es religión respecto a Dios, porque sale de una mente alejada de Dios, enemiga de Dios. Y este hombre no solamente es, sino que también es enemigo de Dios en su mente. En otras palabras, este hombre está separado de Dios, está muerto espiritualmente y le es imposible buscar a Dios, al Dios verdadero. Él busca un Dios con D minúscula, un Dios que se constituya en su fuente, en la respuesta a toda necesidad, a todo problema, a sus deseos y caprichos. Ese es el Dios que el hombre natural está buscando. Y hay personas que de buena fe, con buena intención, con disposición, buscan a Dios, pero lo buscan a su manera,
según su pensamiento natural. Por lo tanto, va a resultar siempre, reitero, vano esa búsqueda. Del Evangelio dijimos también, y hoy lo vamos a repetir, que el Evangelio es lo que Dios determinó para que la humanidad, para que el hombre, varón y hembra, se pudieran reconciliar con Él, para que el hombre separado, destituido de la gloria de Dios, pudiera volver a su diseño original, pudiera volver al Edén, a la presencia, al hábitat con Dios, donde gobierna Dios. Ese es el Evangelio, lo que Dios determinó, lo que Dios hizo para que el hombre se reconciliara con Él. Entonces, piensan cosas diferentes, el Evangelio y la religión. La religión, no estoy diciendo que la religión sea mala, no, no es mala, sino que resulta inútil y vana respecto a Dios. No tiene ninguna incidencia con relación a nuestro amado Padre Celestial. La palabra evangelio viene de una palabra griega, euangelo, que significa buena noticia, buena nueva, mensaje alegre, mensaje perfecto. Está compuesta por la expresión eu, que significa buena, que significa nueva, que significa perfecto. Y ángelo, que significa ángel, mensajero, enviado por quien lleva el anuncio. Cuando Jesús comenzó a predicar, dice la palabra allá en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en el versículo 23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, o sea, de los judíos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Jesucristo, en esa prédica, o mejor Jesús, era el mensajero del evangelio. Él comenzó a predicar el evangelio. Él era el mensajero de la buena noticia. Él era el mensajero de la noticia perfecta, alegre, que el hombre necesitaba. Y el mensaje era Cristo. Reitero, Jesús era el mensajero. El mensaje era Cristo. Hoy el mensaje sigue siendo el mismo Cristo. Y el mensajero, la iglesia o el cuerpo de Cristo. ¿Por qué he dicho que el evangelio de Dios es Cristo, está en Cristo y es Cristo mismo? Porque así lo enseña las Escrituras. El evangelio, como toda realidad espiritual de Dios, está en Cristo y es Cristo mismo. O sea, el evangelio fue lo que hizo Dios, que lo que Dios determinó para reconciliarse con la humanidad, para que la humanidad pudiera regresar a una comunión con Él, para que el hombre, reitero, varón o hembra, pudieran volver a su diseño original, a la presencia de Dios, a el Edén. Y Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo para reconciliar al mundo con Él. Y dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, el Evangelio tiene la misma misión
que Cristo. En Hechos, en Marcos 1, 14 y 15 dice la palabra: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Y creed en el evangelio. Leamos este otro pasaje, Hechos 8, versículos 5 y 12. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo, se bautizaron en él. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Cuando creyeron en el evangelio que predicaba Felipe, un discípulo, se convirtieron, se bautizaron hombres y mujeres. Yo tengo que Cristo y el evangelio es exactamente la misma realidad sustancial. El evangelio de Dios. El evangelio, dijimos que es el mismo, y claro, que es el mismo Cristo. El evangelio no es humano. Dios fue quien lo determinó. Pero Dios lo humanizó para que el hombre tuviera acceso al mismo, para que el hombre pudiera alcanzar el mismo, para que el hombre se identificara con este. Pero el evangelio no realmente nació en el corazón de Dios, en la mente de Dios. La gracia de Dios, otra realidad espiritual de Dios. Cristo, la gracia de Dios está en Cristo y en Cristo mismo. Dice la palabra en Juan, capítulo 1, versos 16 y 17. Porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él la trajo, era inherente a Él, estaba en su naturaleza. De esa gracia todos tomamos. 1 Corintios 15:10 dijo Pablo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vana para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Está hablando de los otros apóstoles. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios conmigo. La gracia es la que, esa es la gracia, es la que me ha hecho, la que ha trabajado en mí, la que está en mí, la que gobierna en mí. Esa gracia, Cristo es la salvación, ¿verdad? La gracia es la salvación. Así dice Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No hay excepción alguna, a todos los hombres. Pero ¿por qué todos los hombres no son salvos? Porque no todos los hombres han recibido, han acogido o aceptado la salvación que, reitero, ha sido implantada por Dios en el corazón de todos como una semilla, como su semilla divina, que es otra cosa que la vida de Dios, la vida es a través de Cristo. Pero la salvación es para todo. La gracia se ha manifestado para salvación. O sea, la gracia es Cristo mismo, que es la salvación, porque Cristo es la salvación. Y así sucesivamente,
podemos decir que la gloria de Dios es Cristo. Así aparece allá en Hebreos 1:3. Dice, hablando del Hijo de Cristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la gloria de Dios. Él es la gloria de Dios. No se explica a uno, no entiendo a veces yo particularmente cuando escucho enseñanza que anhela la gloria de Dios, busca la gloria de Dios, dile a Cristo que te dé la gloria de Dios, ruega, pide, clama, ayuna por la gloria de Dios, busca la gloria de Dios. ¿Cómo un hijo de Dios puede buscar lo que ya tiene? Ya lo dije ya en Tito 2:11, que la gloria se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esa semilla ha sido sembrada en el corazón de todos los hombres. Y aquellos hermanos que ya se reúnen, que ya se congregan como hijos de Dios, o sea, es incoherente que estos anhelen la presencia de Dios. Que venga la presencia de Dios, que venga la gloria de Dios. Hoy escuchaba precisamente un mensaje en la radio, decía, que anhela la presencia, pide la presencia, que venga. No, si tú eres hijo de Dios, la presencia está en ti. Incluso la presencia estuvo ahí como una semilla, que no ha tenido progreso porque ha sido menospreciada, rechazada por algunos. Pero en aquel que aceptó la semilla, que acogió la semilla, que se identificó con la semilla, que la convirtió en su tesoro más valioso, en ese está la presencia garantizada. Es real, está determinada, no hay que demostrarla, es una realidad. Ahí está la presencia, ahí está Cristo mismo, ahí está Dios en la vida de esa persona, hombre o mujer. Reitero, la gloria de Dios es Cristo. El que tiene a Cristo tiene la gloria de Dios. El que tiene a Cristo tiene la gracia de Dios. ¿Y qué decir de la vida? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo allá en Juan 10:10, y yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Está hablando de la vida Zoe, de la vida espiritual, de la vida de Dios. Yo he venido para darte la vida de arriba, la vida de Dios, y para dártela en abundancia. Yo soy la vida. Él es la vida, Él es la vida. El que tiene a Cristo tiene la vida, porque Él es la vida. Juan 1:14 dice, 1:4 dice, en Él, o sea, en Cristo, en el Verbo, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, el que tiene a Cristo tiene la vida y tiene la luz. ¿Qué luz? Y la vida. Y la vida y la luz de Dios está en Cristo y es Cristo mismo. La verdad. Ya hemos hablado varias veces de la verdad. Espero lo que podemos decir. La verdad de Dios se llama Cristo. Él dijo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Esa verdad que hace libre a quien la conoce. Él le dijo a los judíos que habían creído en Él, según Juan 8:31-32. Si vosotros permaneciereis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esta no es la verdad que utiliza la gente.
Ahí dice, por la verdad murió Cristo. No, Cristo es la verdad. Él era y es la verdad. Yo te digo la verdad porque me libera. Esa verdad que te ofende, esa verdad que te pone en ridículo, eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios, no tiene nada que ver con la vida, no tiene nada que ver con la gracia, no tiene nada que ver con Cristo. La verdad de Dios se llama Cristo. Una verdad que te hace libre de todo aquello que no es de Cristo, que te hace libre y te aparta de todo aquello que no es de Dios. Esa es la gran verdad. Cristo es la verdad de Dios. Él es la verdad de Dios, la verdad que hace libre al hombre. Leímos también allá en Hebreos 1:3 que el Hijo, Cristo, es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Así también lo dice 2 Corintios 4:4, que Cristo es la imagen de Dios. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es la imagen, Él lo representa. No solo la imagen, Él es la sustancia, es la naturaleza, es el carácter de Dios. Está en Cristo. Todo eso está en Cristo. La sustancia, Él es la realidad de Dios. Cristo es la realidad de Dios, la sustancia de Dios. Así lo dice la palabra. Y si es sustancia, si es real, entonces se puede ver, se puede oír, se puede oler, se puede gustar, se puede palpar, pero no con los sentidos naturales, sino con los sentidos espirituales. Porque la palabra dice en Juan 4:20 que Dios es espíritu. Por eso, para verlo, necesitamos que se abran los ojos de nuestro entendimiento, los ojos espirituales para verlo. Que Él está dentro de nosotros. Que Él es nuestra vida. De los hijos de Dios, Cristo es la vida. Así dice la palabra en Colosenses. Que Él es nuestra vida. Miren, todas estas realidades espirituales, que están de Dios y están en Cristo, están en nosotros, están en los hijos de Dios, están en los miembros del cuerpo, están en los ciudadanos del cielo. Son una realidad. Esto que se determinó, escúcheme, en la eternidad, se hizo real cuando se cumplió el último acto, cuando entró en vigencia el nuevo pacto. Y el nuevo pacto entró en vigencia con el último acto de la cruz, con la resurrección de Cristo. Cuando Cristo resucitó, escuchen, cuando Él resucitó, quedó atrás todo lo que era adámico, y después de Cristo, después de la cruz, lo que es de Dios. Cuando Cristo resucitó, Dios había prometido un nuevo pacto. Él dijo en el nuevo pacto, dijo en Hebreos 8:10-11, por lo cual ese es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré para ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor porque todos me conocerán, dice, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Por qué esto se cumplió? Porque el Espíritu nos fue impartido en ese momento.
A todo aquel que es hijo de Dios, el Espíritu lo fue impartido. Dice que Dios impartió el Espíritu de su Hijo a todos aquellos que, a todos los miembros de la iglesia, a todos los miembros de su cuerpo. Hoy el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo está en nosotros. Es un Espíritu con el nuestro. Nuestro Espíritu se hizo uno con el de Dios y está en nosotros. Cuando se dio ese último acto de la cruz, cuando Cristo resucitó, se constituyó o nació la iglesia. Una nueva creación. Por eso se ha definido a la iglesia como Cristo en resurrección con su cuerpo. Él como cabeza y las almas de los redimidos como miembros de su cuerpo. La nueva creación, la nueva criatura en la iglesia. Cristo como cabeza y las almas de los redimidos como cuerpo. A esa nueva creación es que habla 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya lo natural quedó atrás. Lo antiguo, lo pasado quedó atrás. Ahora hay una nueva. Hay todo nuevo, tenemos una nueva vida, somos parte de la nueva creación, somos uno con Cristo. Miren lo que dice Efesios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, o sea, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es que lo de Dios fue determinado en la eternidad. Así lo dice 1 de Pedro. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, no fuiste rescatado como por oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para ser manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Y Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron, hablando de una bestia, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, quien fue inmolado desde el principio de la fundación del mundo. Cristo, el Cordero, fue inmolado en la eternidad. Escuchen, lo determinó Dios en la eternidad. Cuando se cumplió el nuevo acto, el último acto de la cruz, que es la resurrección, los que acogimos, aceptamos y que por la gracia entendimos que solo de esa manera se podía hacer de nuevo, nacer de arriba, para ver el reino y entrar en el reino. Nos convertimos en el cuerpo de Cristo. En ese momento nos convertimos en el cuerpo de Cristo. Y toda la plenitud de Dios que está en Cristo está en nosotros. Volvamos al inicio. No es lo mismo que yo manifieste, que usted, mi hermano, manifieste a Cristo, a que Cristo se manifieste por medio de nosotros. El hombre sin Cristo, el hombre adámico, el hombre separado espiritualmente, que está gobernado por una religión, él de manera, escuchen, muy sincera,
con pasión, con devoción, realiza actos, acciones en búsqueda de un Dios. Este hombre, incluso muchos que asisten a congregaciones, a reuniones, todos los domingos, todos los martes, y cuando lo tiene terminado la congregación donde se reúne, muchas personas que leen la Biblia, oran, ayunan, vigilan y hacen todo lo que está determinado en la religión, lo hacen de buena gana, con buena disposición, buena voluntad, pero lo hacen religiosamente. El simple hecho, escúcheme, de decir, te entrego mi vida, Señor, voy a buscarte, Dios, se supone que ya tiene años que está asistiendo a una congregación. No. Dios no va a recibir su vida y usted se la va a entregar, porque esa la gobierna usted mismo, esa la dirige usted. Por eso es que la gente coloca a Dios en el primer lugar, lo tiene allí, y cuando sea necesario lo puede apartar de allí y después lo vuelve a poner. Eso hace la religión. La religión hace actos muy similares a los hijos de Dios, con la diferencia que esos actos están dirigidos y orientados por el corazón y la mente de ese hombre. Pero los hijos de Dios, escuche, los hijos de Dios estamos gobernados por Dios. Es que cuando aceptamos el regalo divino de la vida de Dios, Dios no nos cambió, no nos quitó los hábitos, Dios no nos quitó las costumbres, Dios no nos cambió la conducta, nos cambió la naturaleza, nos dio una nueva vida, escuche, nos dio una nueva vida, una nueva naturaleza, que tiene un operar distinto, porque es la vida de Dios operando en nosotros. Ese es el motor que hoy nos gobierna, es el motor que hoy nos impulsa y determina todo en nosotros. Pero el que no ha nacido realmente de nuevo, aquel que creyó haber nacido porque repitió una simple oración. Ahora, hay muchos que hicieron la oración y de verdad han entendido que son hijos de Dios, pero hay muchos más que se han quedado simplemente en la oración. Les agrada reunirse porque se sienten complacidos con el ambiente, se identifican con amigos, pero eso realmente no tiene nada que ver con Dios. Mire, es normal, usted lo ha leído, usted lo ha escuchado en las redes sociales, personas, muy buenas personas, personas educadas, preparadas naturalmente, hacen comentarios loables de Dios y la gente coloca amén, amén, amén. Pero al día siguiente o al mismo día, acto seguido, publican una cosa que no tiene nada que ver con Dios y que solamente publican los que son enemigos de Dios. Porque esa es la religión. Porque a ellos los gobierna también una naturaleza. A nosotros, realmente reitero, Dios no nos cambió, ni nos quitó la costumbre, no nos quitó los hábitos que teníamos, no, nos dio una nueva vida, nos dio una nueva naturaleza. Es cambio de naturaleza lo que trae el reconocer a Cristo como Señor de nuestra vida, tenerlo como Salvador, una nueva naturaleza, una nueva vida. Porque la vida que teníamos, que estaba muerta, Dios la clavó en la cruz del Calvario. Por gracia Dios la incluyó en la cruz. La sepultó. Y cuando nos levantó con una nueva naturaleza, con la vida de Él a través de Cristo en nuestros corazones. Así, hermano, que nosotros, los hijos de Dios, debemos anhelar cada día. Escúcheme, debe ser un anhelo permanente, constante, de que la medida de Cristo que hay en nosotros debe incrementarse cada día. Debemos anhelar que la verdad
de Dios, que somos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales, sea real en cada uno de nosotros. Por eso debe ser nuestro anhelo que Cristo sea revelado cada día, porque a medida que Él se revela en nosotros, hay un crecimiento de Él, hay un aumento de la medida de Cristo en nosotros. Cuando me refiero a un aumento, me refiero a un entendimiento, a un crecimiento del entendimiento que tenemos de Cristo, del entendimiento que tenemos de Dios, porque ese es el crecimiento. Un crecimiento es el entendimiento que tenemos de esa vida que está en nosotros. Muchas veces, lo he dicho y lo reitero, la única y gran bendición de Dios se llama Cristo en el corazón, en el alma del ser humano. No hay otra. Es la única y gran bendición. En el nuevo pacto, escúcheme, no se confunda. Una cosa es el antiguo pacto y otra cosa es el nuevo pacto. En el nuevo pacto, después de la cruz, después de la cruz, la única bendición de Dios se llama Cristo. Vamos a dejar aquí, hasta otra oportunidad, no sin antes decirle a nuestro amado Dios que es nuestro anhelo que todos sus hijos podamos sentir de manera permanente y constante hambre, pasión, sed de su gobierno, sed de un crecimiento de Él en nuestras vidas. Que cada día tengamos un anhelo de conocerlo más y más y más. Que lo podamos experimentar en nuestra alma, en nuestro interior. Que ese ser, Él debe ser nuestro norte, nuestra dirección, nuestra búsqueda, nuestra realidad. Debe ser Cristo en nosotros, de manera real, como lo determina la palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Una vez más, antes de despedirme, quiero saludar una vez más al hermano Manuel Celia Vergara, a Marcela Pinzón, a mi prima Erika Poea, a mi gran amiga Rosa Eugenia Macías. Bendito sea el Señor, que la gracia de Cristo cada día, aleluya, crezca en su corazón y en toda su familia. A la hermana Elia Sepúlveda igualmente, saludo fraternal, y que la gracia de Dios crezca cada día de manera abundante en su corazón. Gracias, Señor. Amén. Hasta otra oportunidad.